Con epilepsia, crisis convulsiva y estatus epiléptico. ¿Vale? Aquí encontramos dos definiciones, que es un grupo de trastornos neurológicos caracterizados por la presencia de convulsiones, en la cual debe de haber más de 2 convulsiones no provocadas en menos de un año. Y otro libro lo definía como una descarga ocasional, excesiva y desordenada del tejido nervioso, con cualquier intensidad. Además, esta puede o no presentar síntomas, por lo cual vamos a ver que no necesariamente las descargas fuera del ritmo habitual suelen provocar las crisis. ¿Dale? Ahora, la epilepsia, pues igual, es un síntoma complejo provocado por una amplia gama de procesos patológicos en el cerebro. Hay que recordar esto porque la epilepsia solamente tiene origen pues en el sistema nervioso central, aunque sea causante de crisis, no es la responsable del 100% de todas las crisis. Que estas descargas ocasionales, excesivas y desordenadas pueden ser detectadas mediante el electroencefalograma como puntas, ondas lentas y potenciales punta onda. También nos mencionaba que podemos detectarlas a partir de las manifestaciones clínicas y dependiendo del tipo de potenciales extras o excesivos, podemos definirlos o categorizarlos como localizados, circunscritos, y que si estos potenciales extras generados se extendían a otras áreas o regiones del cerebro, son los que nos dan las manifestaciones como crisis. Me menciona que si estas zonas no llegan a ser muy grandes, pueden ser los que definía el libro como perturbaciones eléctricas localizadas asintomáticas. ¿Tali? Ahora, nos comentaban antes de definir más o menos los síndromes que se presentan con epilepsia, las partes de una crisis que vendrían a ser el aura. El aura más adelante también lo vamos a ver más definido, pero esta es la primera parte de una crisis y es la única que en la mayoría de los casos va a recordar el paciente. Y esto nos sirve como un aviso, ya que pues si le explicamos al paciente cuáles son los tipos de aura que existen, él puede estar prevenido para cuando vaya a ocurrir alguna. El ictus o el periodo posictal, que este es el periodo en el cual ocurre propiamente la crisis, el periodo posictal, que es después de la crisis y que puede estar o no presente e incluso puede durar minutos o pues a horas. Y el periodo interictal es el periodo entre las crisis y mencionaba el libro que no está libre de los potenciales desordenados que habíamos comentado anteriormente. ¿Vale? En la epidemiología nos menciona que el riesgo de la epilepsia, el riesgo más alto de presentar epilepsia o alguna crisis es desde el nacimiento hasta los 20 años, que va a incrementar desde el 1 hasta el 3% cuando el paciente llega a los 75 años. Tiene una incidencia de 30 a 50 personas por cada 100,000 y una prevalencia de 5 a 8 por cada 1,000. Dale. Aquí nos mencionaban diversos mecanismos básicos de la epilepsia por el cual genera las crisis, ya sean excitación o inhibición de las membranas neuronales, propiamente por potenciales de membrana, que pues ahí donde participan el sodio, el potasio principalmente. Excitación e inhibición por las neuronas, por neurotransmisores, ya habíamos visto los inhibidores como el GABA o los excitadores. Generación de que estos, excitación e inhibición, son lo que nos dan las, las mediciones por medio del electroencefalograma, que estas son principalmente las sumas o restas de las corrientes resultantes entre las inhibiciones y las excitaciones de estas dos categorías. Y ya nos mencionaban que la generación de la actividad ictal
como no estaba muy bien conocida, solamente que se creía que era cuando las membranas neuronales lograban tener umbrales de excitación tan bajos que empezaban a pues, lanzar señales repetidas y el cese de la actividad comercial se creía que, bueno, se cree que tiene relación con el tiempo, ya que al pasar los minutos, estos mecanismos excitadores comienzan a disminuir y los mecanismos inhibidores comienzan a ser más efectivos para reducir esta excitación. ¿Vale? Venía este diagrama que se me hizo pues muy simple para resumirlo. Es como un ciclo en el cual el paciente pues tiene su actividad en el electroencefalograma normal y la epileptogénesis, que puede ser por un aumento de la excitación, una disminución de la inhibición, incremento del potasio intracelular o del calcio. Ahora, el periodo interictal, habíamos mencionado que puede tener descargas que pueden pasar como asintomáticas, que el libro lo manejaba también como paroxísticas. Y en el dado caso de que estas descargas logren mantenerse o incluso propagarse a otras zonas más amplias, pasaríamos al periodo ictal, que esta es donde se potenciaron los potenciales excitatorios. Los inhibitorios no lograron controlar estas sobreactivaciones y llegando al proceso de recuperación donde ya las corrientes inhibitorias extrínsecas y las recurrentes logran atenuar lo que son las corrientes excitatorias. Dale. Lo mencionaba también epilepsias de inicio a cualquier edad, dependiendo de la zona del sistema nervioso central que estuviera relacionada. La epilepsia del lóbulo temporal mencionaba que solo se da entre la niñez y la adultez temprana y que las crisis pueden ser aleatorias o pueden estar agrupadas relacionadas a síntomas vegetativos o psíquicos o ambos de manera conjunta. Mencionaba que en el electroencefalograma se van a ver como puntas, ondas agudas o lentas y se caracterizan por crisis parciales complejas o secundarias generalizadas. En la epilepsia del lóbulo frontal se caracteriza por crisis frecuentes, principalmente cuando el paciente está dormido, y son episodios frecuentes, principalmente tónicos o posturales. En el electroencefalograma se van a ver como puntas, ondas agudas o paroxismos rápidos. Y aquí en las crisis pueden ser crisis parciales simples, complejas o secundarias generalizadas. En el lóbulo occipital este se me hizo un poco más como característico, que este va a tener fenómenos visuales positivos o negativos, ya sean los positivos como luces brillantes, colores o pues colores en el campo de visión, y los negativos como amaurosis, escotomas o hemianopsia, que pueden durar hasta que termine el periodo posictal. Aquí pueden haber crisis tónico-clónicas y con desviación de la cabeza, así como también movimientos de los párpados. En el electroencefalograma se van a ver actividad paroxística, principalmente occipital, que puede llegar a extenderse hacia la región temporal. Y la epilepsia del lóbulo parietal, que estas pues son crisis parciales simples o secundariamente generalizadas y que en su mayoría tienen relación con fenómenos sensoriales, ya sean principalmente con el aura. Y en el electroencefalograma pues tenían más manifestaciones como puntas y ondas agudas focales, unilaterales o bilaterales, que pueden ser sincrónicas o asincrónicas. ¿Vale? Aquí nos mencionaba que era importante identificar crisis que no nos van a llevar al diagnóstico de epilepsia porque no tienen relación con potenciales que se estén generando habitualmente en el sistema nervioso central, como lo son las crisis febriles, relacionadas al alcohol, los relacionados a fármacos o drogas, tanto por la administración de estos como por la privación de los mismos, eclampsia y las crisis reflejas.
¿Vale? Aquí para el diagnóstico de las crisis o de la epilepsia nos mencionaba que principalmente se tiene que tener seguridad de si el paciente presenta o no epilepsia, porque de diagnosticar erróneamente una epilepsia tenía mucho impacto tanto personal como social y en la vida diaria debido a las medicaciones, que principalmente tenemos que revisar qué tipo de epilepsia es y qué tipos de crisis tiene, porque el tratamiento mencionaba que no van a ser el mismo tratamiento de una crisis tónico-clónica del lóbulo temporal a un tratamiento de una crisis tónico-clónica occipital y establecer el síndrome específico que esté asociado o que esté causando las crisis. ¿Vale? En el diagnóstico etiológico nos mencionaba que principalmente son alteraciones que cambian la estructura, ya sean congénitas o adquiridas del sistema nervioso central, como pueden ser traumatismos recientes o pues ya de hace tiempo, tumores cerebrales o abscesos, y las infecciones como pueden ser la cefalitis, meningitis, trastornos metabólicos y como habíamos mencionado anteriormente, la intoxicación o abstinencia por fármacos o drogas. Aquí nos mencionaba que las dos imágenes que traigo son de cavernomas que causaban crisis. ¿Sale? Ahora nos mencionaba la anamnesis. Aquí nos menciona que normalmente va a llegar ya el paciente pues consciente y que vamos a evaluar o intentar evaluar por información que nos pueda brindar el paciente que él recuerde en el caso de que presentara un aura o de los familiares o quien haya presenciado la crisis y que necesitábamos como alentar a la familia a que en el caso de que sucediera una nueva crisis lo grabara para que el personal médico pudiera evaluar correctamente qué tipo de crisis era, que debemos preguntar los detalles de antes, durante y después, en el caso de que el paciente, como mencionábamos, de que presente un aura visual o un aura sensorial, nos describa, pues más o menos orientarnos a dónde está el foco epileptogénico, que si, si están relacionados a síntomas motores, vegetativos, psíquicos, que si el paciente tuvo pérdida de la conciencia o incluso como en otras crisis como crisis de ausencias, que puede haber automatismos como lo mencionábamos de los parpadeos o incluso pues contracciones de los músculos de la cara, la duración que tuvo la crisis y la hora en la que se presenta, como habíamos visto las crisis que se presentan mayormente durante pues, las horas de sueño. Y determinar la etiología o los factores de riesgo que ya vamos a ver más adelante, que pueden estar relacionados a antecedentes familiares, que alguno de su familia cercana tenga epilepsia, traumatismos craneales, ya habíamos mencionado, recientes o ya pues anteriores. Complicaciones en el parto, mencionaba principalmente falta de hipoxia en el nacimiento, convulsiones febriles, infecciones de los senos paranasales y del oído medio, que esto también lo tenemos que revisar a la hora de la exploración, abuso del alcohol, hiperventilación, o si estas crisis están relacionadas a fotosensibilidad, y mencionaba ya luces intermitentes o programas de televisión. ¿Vale? En la exploración física, pues igual buscar todas estas características antes mencionadas. Si el paciente llegó por un traumatismo, que en el traumatismo fue lo que generó la crisis, pues podemos ir buscando ya lesiones en el sistema nervioso central debido a este traumatismo o infecciones que se hayan propagado al sistema nervioso central, porque mencionaba que tanto las infecciones en el oído como en los senos paranasales tienden a erosionar el hueso y pues de esta manera llegan al cerebro y causan las lesiones. Las anomalías congénitas, el alcohol, las drogas o tumores que puedan estar comprimiendo las estructuras. Mencionaba también que había que buscar asimetrías faciales y las posturas distónicas, tanto al estar de pie o sentado.
Mencionaba que en el caso de la exploración especial de las crisis de ausencia, una hiperventilación durante 3 minutos puede llegar a provocar una. Entonces, pues sería como una manera de confirmarla que el paciente sí la tiene. Menciona que la neuroimagen poco a poco ha ido reemplazando la exploración física y que era una manera más fácil de descartar anomalías estructurales o congénitas que pudiera tener el paciente, que la resonancia magnética tiene preferencia sobre la tomografía, ya que detecta con mayor sensibilidad las anomalías que pueda tener el paciente. Y el electroencefalograma, que este confirma la presencia de actividades eléctricas anómalas, tanto las que causan las crisis como las asintomáticas que habíamos comentado. Y que en el caso de que una primera toma no resulte concluyente o no presente descargas anómalas, puede repetirse el estudio con privación del sueño. Mencionaba que máximo 4 horas de sueño para volver a revisar si no presenta descargas extra. ¿Dale? Antes de ya comenzar con propiamente a describir los tipos de crisis, pues venía este diagrama y se me hizo muy interesante, que básicamente son los factores que nos pueden ayudar a controlar las crisis o a detonarlas. Igual, la cantidad, si ya le estamos dando tratamiento, pues que los fármacos antiepilépticos se encuentren en niveles adecuados en sangre, que el paciente tenga buenas horas de descanso, que tenga buena nutrición, principalmente, o hacía mucho hincapié en la abstinencia del alcohol, que tenga su equilibrio hidroelectrolítico esté adecuado y que su grado de ansiedad esté bajo. Y entre los factores pues, detonantes más importantes pues, sería evitar los traumatismos o la enfermedad grave, la fiebre y la hiperventilación. Volver a hacer hincapié en factores como la fotosensibilidad, la tensión emocional y aquí agregaba también los cambios hormonales a los que el paciente pudiera estar expuesto. ¿Dale? Muy bien, ahora vamos a ver el tema de crisis convulsivas. Permítame. Listo, primero que nada, una convulsión se va a definir como una crisis súbita de corta duración debido a actividad normal neuronal que va a generar compromiso motor de la conciencia y también vegetativo. Y puede ser primario o secundario. Listo, la epidemiología nos dice que más del 5% de la población puede experimentar una convulsión aislada y su incidencia va a ser similar tanto en hombres como en mujeres. La convulsión generalizada generalmente va a iniciar en la niñez o en la adolescencia y la convulsión focal puede presentarse a cualquier edad. En ancianos puede asociarse más con una enfermedad cerebrovascular o una anormalidad estructural como los tumores. Muy bien. La etiología nos dice que es idiopática en el 70% de los casos y lo demás se va a deber a algo secundario, como puede ser una lesión neurológica aguda o subaguda. Secundaria debe ser lesión craneal e infección como meningitis, encefalitis y atrocio cerebral. Enfermedades estructurales del sistema nervioso como tumores, malformaciones arteriovasculares y enfermedades sistémicas como puede ser hiponatremia, hipernatremia, hipoglucemia o toxinas o la abstinencia del alcohol. O en una paciente embarazada pues puede ser eclampsia. Los factores de riesgo que van a disminuir el umbral convulsivo, pues como ya nos mencionó Meni, puede ser hiperventilación, un traumatismo craneal, una alteración metabólica o una infección del sistema nervioso central. Y la patogénesis nos dice que puede ocurrir debido a un desbalance entre los componentes inhibitorios o excitatorios dentro de la red de neuronas corticales, que esto va a producir una excitación anormal y tiene una posible predisposición hereditaria. Muy bien. La clasificación nos dice que puede ser convulsiones generalizadas primarias del 40%, convulsiones parciales primarias focales,
Y a su vez, se van a clasificar las crisis parciales en simples, complejas y secundariamente generalizadas. Y las crisis generalizadas en ausencias mioclónicas, tónicas, tónico-clónicas, clónicas y atónicas. Y están las no clasificadas. Bueno, de las convulsiones generalizadas tenemos que es una descarga sincrónica y simétrica en ambos hemisferios que está asociada a una pérdida del estado de alerta desde el principio. Y bueno, aquí tenemos los tipos que pueden ser tónico-clónica, de ausencia, mioclónicas o convulsiones atónicas. Las convulsiones generalizadas también pueden dividirse en la crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, que va a iniciar de manera rápida con pérdida de la conciencia, después va a pasar a una fase tónica y después a una fase clónica, que son las sacudidas, y se puede asociar con incontinencia urinaria o fecal, y puede el paciente llegar a morderse la lengua. También va a haber un periodo posictal donde el paciente está somnoliento y confuso con retorno gradual de la función, y puede haber convulsiones tónico-clónicas aisladas. Bueno, las convulsiones generalizadas también encontramos a la de ausencia o pequeño mal, que se va a presentar más en la niñez con episodios de alteración transitoria, que puede ser igual o menor a 10 segundos, que donde va a perder el paciente la conciencia con una pausa mínima, nula o afectación motora. En este paciente no va a haber un periodo posictal y remite generalmente ya en la adolescencia. Luego tenemos a las convulsiones mioclónicas, que son sacudidas súbitas, y las atónicas, que ya es la pérdida transitoria del tono muscular, produciendo la caída y la alta incidencia de una lesión. Y las parciales, tenemos una actividad convulsiva en un hemisferio o parte del hemisferio y debido a una anormalidad estructural base. Luego tenemos las convulsiones simples parciales, que no hay alteración del estado de alerta y también pueden denominarse convulsión motora jacksoniana. En las convulsiones parciales complejas está asociada con alteración del estado de alerta y a menudo es secundaria a patología del lóbulo temporal. Puede haber aura, que es lo que nos mencionaba Meni, que es la sensación anormal en el epigastro, o alucinaciones olfatorias o automatismos. Bueno, ahora lo que nos interesa, el escenario en urgencias. En urgencias podemos encontrar como tres tipos, por así decirlo: la epilepsia primaria idiopática, que es la que no está provocada por el paciente o por alguna otra cosa, y la transitoria aguda de la función cerebral, que esta sí es provocada y pues es sintomática de forma aguda, y el síntoma de lesión cerebral crónica, que es la epilepsia secundaria. Bueno, la crisis sintomática aguda, que es la provocada, es cuando va, pues como su nombre lo dice, es provocada porque por algún factor, como puede ser algo tóxico, algo estructural, o inflamatorio metabólico. Y usualmente no va a recurrir esta crisis si se le corrige el factor causal. Y obviamente pues no significa que tenga epilepsia el paciente. La crisis no provocada es cuando el paciente no requiere de un evento que lo desencadene y sugiere más bien esto, una afectación neurológica de base. Y en este caso sí puede predisponer al paciente a que tenga recurrencias y sí se le puede denominar que es epilepsia. Y el 20% de esos pacientes va a cursar como un estatus epiléptico. Ahora sí vamos a ver lo que es el aura, que el aura nos dice que son los síntomas que van a predecir ataques y que va a ser de corta duración. La localización en el inicio de la crisis pues va a ser de acuerdo al área que esté afectando. Por ejemplo, somatosensorial pues va a tener parestesias localizadas. Si es el área visual o auditiva, va a tener alucinaciones, ilusiones, o si es el área olfatoria, pues percepción de olores, gustativa, percepción de sabores, abdominales, pues aumento del peritaldismo, o si tienen el área psíquica, que va a tener déjà vu, miedo y psicosis. Bueno, en cuanto a la evaluación, lo importante es obtener toda la información que se pueda acerca de la crisis, ya sea por un testigo obviamente, y establecer si hubo algún compromiso del estado de alerta para clasificarlo en si es parcial o compleja, y buscar los factores que pudieron precipitar la crisis. En la exploración puede haber déficit focal persistente entre cada convulsión, y el periodo posictal puede haber somnolencia o confusión. Y hay que buscar lo que se le denomina parálisis de TOD, que es la debilidad transitoria que se observa en una extremidad afectada después de una crisis parcial. El manejo, como siempre, pues va a ser ABC primeramente y luego anticipar la vía aérea para cualquier situación.
Poner al paciente en decúbito lateral, le podemos poner dentaduras postizas y si es necesario suministro de oxígeno, intubar también si es necesario. Y hay que hacer la historia clínica completa. El tratamiento de primera elección van a ser las benzodiazepinas, que es la de primera línea, el lorazepam, que no está disponible intravenosa, el diazepam a la posología sería 0.2 miligramos por kilogramo, máximo 20, o midazolam de 5 a 10 miligramos. Si este tratamiento no funciona, vamos a la segunda línea, que sería la fenitoína, 20 miligramos por kilogramo, menos de 50 miligramos por minuto. Y lo importante aquí es que no debemos utilizar un paciente que tenga cardiopatía o que esté usando diuréticos o que tenga crisis mioclónicas. Otra opción sería el fenobarbital, 10 a 20 miligramos por kilogramo, el valproato, 15 a 20 miligramos por kilogramo y pues que sería 20 miligramos por minuto. Bueno, y esta tabla nos resume los principales medicamentos que se utilizan en la crisis convulsiva y los efectos secundarios, como el diazepam, que lo principal es la depresión respiratoria, al igual que, pues sí, también el lorazepam y el diazepam. Y el ácido valproico, que puede causar un desorden, puede causar encefalopatía severa si el paciente cursa con otra alteración metabólica. Y pues lo principal sería la depresión respiratoria en la mayoría de los medicamentos. Bueno, y aquí nada más es como un algoritmo de lo que se debería de hacer ante un paciente que está pues en una crisis convulsiva, que lo primero pues es los antecedentes rápidamente, descartar todo lo demás, que puede ser síncope, migraña, psicosis, y luego nos vamos a ver que si no tiene ningún antecedente, bueno, primeramente si tiene antecedente de epilepsia tratada pues en la actualidad con antiepilépticos, y luego ya valorarlo y considerar obviamente primero cualquier causa que desencadenó la crisis, y si está normal pues hay que ver las concentraciones de los antiepilépticos o las concentraciones terapéuticas de antiepilépticos. Y ya vemos si hay una buena apego al tratamiento que está tomando el paciente o si hay que aumentar la dosis. Si está normal en el estudio neurológico, pues hay que tratar las alteraciones metabólicas identificables que son las que causó la crisis. Ahora, si el paciente no tiene ningún antecedente de epilepsia, pues hay que igual hacerle estudios de laboratorio. Electrolitos, glucosa, pruebas de la función hepática renal, análisis de orina, detección toxicológica. Y hay que ver la detección, si la detección metabólica pues salió negativa, hay que hacerle un electroencefalograma o una resonancia magnética y ver las manifestaciones localizadas, si hay convulsión, alteraciones focalizadas en el estudio clínico de otros laboratorios. Y si no hay, pues hay que catalogarlo como convulsión idiopática y considerar tratamiento antiepiléptico. Ahora, si dentro de la detección metabólica sí salió positiva, pues hay que mandar otros estudios complementarios como la punción lumbar, cultivos, estudios endocrinos, tomografía, resonancia magnética para ver si hay manifestaciones focales. Hay que darle un tratamiento de la alteración que está causando la crisis y considerar tratamiento antiepiléptico. Si el paciente, sí estamos considerando, pues sí, eso hay que considerar la elección expansiva, como puede ser apoplejía, infección del sistema nervioso, traumatismo, enfermedades degenerativas, o pues dar un tratamiento del trastorno que le está causando la crisis y considerar también tratamiento antiepiléptico. Ahora, la meta del tratamiento en este tipo de crisis pues es lograr la remisión de convulsión con un medicamento que sea bien tolerado, principalmente a través de la monoterapia, y se debe incrementar la dosis a tolerancia hasta el control de las convulsiones o hasta que se alcance la dosis máxima del mismo o que ocurran los efectos secundarios. Si no se controlan las convulsiones, hay que iniciar un segundo medicamento aumentando la dosis gradualmente, suspendiendo el primer agente durante 6 a 8 semanas. Y vamos a dar terapia dual solo si la monoterapia ha fallado para el control de la crisis. Y bueno, ya vamos con lo que sería el estatus epiléptico. Bueno, dale, Diana. Bueno, el estatus epiléptico se va a definir como es una urgencia neurológica que requiere un tratamiento inmediato, esto porque puede conllevar a una morbilidad significativa o hasta la muerte.
Y nos dice que esta es la emergencia neurológica pediátrica más común, con una incidencia de 18 a 23 pacientes por cada 100.000 niños por año. ¿Vale? Bueno, como definición, una de las definiciones que venían en este artículo es que es una crisis comicial que persiste por un tiempo prolongado, 30 minutos, o distintas crisis que se repiten y que no hay una recuperación completa de la conciencia entre estas crisis, ¿vale? Y la ILAE en el 2015 la definió como un fallo de los mecanismos responsables de la terminación o la inhibición de las convulsiones y el inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas, que eso se va a conocer como tiempo 1. Ahorita vamos a ver una gráfica donde se explica mejor esto. Y también que es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, debido principalmente a la muerte o lesión neuronal y alteración de las redes neuronales, dependiendo principalmente del tipo y la duración de las convulsiones. ¿Dale? Bueno, si fijamos en este diagrama, nos pone en esta flecha el tiempo en que están sucediendo los eventos. Entonces nos dice que desde el tiempo 0 a los 5 minutos es la posibilidad de que la convulsión o que el estado convulsivo ceda espontáneamente. Sin embargo, nos dice que a partir del tiempo 1, que nos lo definía la definición propiamente de la ILA, nos dice que es muy poco probable que cese la actividad eléctrica y entonces dice que es totalmente probable que continúe la actividad convulsiva y nos dice que a estos 5 minutos se debe de iniciar el tratamiento primordialmente. Y el tiempo 2, si se fijan, son a los 30 minutos y que nos dice que a partir de este tiempo es muy probable que se produzca daño neuronal y que aquí debe controlarse el estatus epiléptico, pues propiamente sí o sí. Y si nos fijamos en la tabla de abajo, nos dice que hay unas pequeñas variaciones en el tiempo 1 y tiempo 2 dependiendo pues de la crisis. Por ejemplo, en el tónico clónico generalizado, si cumple el tiempo 1 5 minutos, el tiempo 2 30. Y en el estatus epiléptico focal, pues el tiempo 1 serían 10 minutos y el tiempo 2 60. Y en el estatus epiléptico no convulsivo, el tiempo 1 va de 10 a 15 minutos y el tiempo 2 es desconocido, pues a partir de qué tiempo se empieza a producir daño neuronal. ¿Dale? Bueno, y nos definía las diferentes etapas que va a producirse en el estatus epiléptico o estado epiléptico. Nos dice que dentro de los primeros 5 minutos había una etapa llamada pródromo, y después venía el estado epiléptico precoz, que va a considerarse propiamente ya desde los 5 a 10 minutos. Dentro de los primeros 10 a 30 minutos vamos a tener el estado epiléptico establecido, que pues ya vimos que a partir de los 5 minutos es cuando se debe establecer propiamente el tratamiento. Y el estado epiléptico refractario es cuando se extiende este estatus epiléptico de 30 a 60 minutos, aunque ya se le dio de 2 a 3 medicamentos de primera y segunda línea y pues fue resistente este estado a estos medicamentos. Y después tenemos el estado epiléptico maligno o estado epiléptico suprarrefractario, que nos dice que se va a extender hasta 24 horas a pesar de darle tratamiento anestésico, que es la última etapa del tratamiento propiamente, que es la tercera línea, que lo vamos a ver más adelante. Dale. Bueno, y sobre la clasificación, en el artículo nos mencionaba que la clasificación del estatus epiléptico se va a definir en 4 ejes. El primero de ellos es la semiología, que es un poco de lo que ya nos platicó Diana, si son síntomas motores prominentes o si son síntomas motores no prominentes, si es focal, si es generalizada, si hay presencia o no de coma, etcétera. Dale. Bueno, y el eje de la semiología nos mencionaba que era el más importante. Después tenemos el eje del electroencefalograma y pues en donde se va a estudiar principalmente la localización, el patrón, la morfología, la modulación y en los trazos del electroencefalograma. Y otro es la edad. En este caso donde se va a evaluar propiamente pues la edad del paciente, si es un lactante, un niño adolescente y adulto o un anciano. ¿Dale?
Y esta es la clasificación que venía en la guía de la práctica clínica, en donde aquí nada más nos dividía entre si es convulsivo o no convulsivo. Si es convulsivo, pues si es generalizado parcial o no convulsivo de ausencia o simplemente es un estado eléctrico. Y nos decía que los estados no convulsivos como el de ausencia o el estado no convulsivo eléctrico se debe o se requiere una demostración en el electroencefalograma. Dale. Bueno, dentro de la epidemiología y etiología, nos dice que el estatus epiléptico puede ser una complicación de la enfermedad aguda como encefalitis y puede ser la primera manifestación de la epilepsia. Sin embargo, dice que el estado epiléptico febril va a ser la etiología más común y que normalmente este puede dar en el 60% de los niños son neurológicamente sanos antes del primer episodio del estado epiléptico. ¿Dale? Bueno, sobre los factores de riesgo, principalmente nos decía que la epilepsia persistente es uno de los mayores factores de riesgo, que nos dice que aproximadamente el 15% de los niños con epilepsia va a tener al menos un episodio de estatus epiléptico y que el estatus epiléptico, como ya les había mencionado anteriormente, en un 12% puede ser la primera manifestación de epilepsia y que otras dos factores de riesgo son alteraciones focales en el electroencefalograma y convulsiones focales con generalización secundaria para que produzcan este estado epiléptico. ¿Dale? Bueno, y aquí les puse la tabla sobre la clasificación de las etiologías y vemos que la febril con un 22% pues, es la más común y esta es provocada principalmente por una enfermedad febril, excluyendo las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Y nos pone como ejemplo que puede ser una infección respiratoria de vías altas, una otitis media aguda. Si se fijan, el síndrome agudo, refiriéndose principalmente al sistema nervioso central, tiene el 26%, pero no es el más común porque esta se divide en diferentes etiologías, ya sea, por ejemplo, infecciosa, meningitis, que vamos a ver ese tema más adelante con el otro equipo. Encefalitis, puede ser de origen metabólico, como una hipoglucemia, hiperglucemia, hipocalcemia. Puede ser por presencia de tóxicos, que nos decía que este se va a documentar en el 3.6% de los casos. Puede ser por presencia de tóxicos y también de trauma, por ejemplo, como un sangrado epidural, sudural y subaracnoideo. Y nos decía que aquí había que tener en cuenta principalmente las infecciones parasitarias también del sistema nervioso central, como la neurocistecircosis. Y pues ya otras causas sería pues la encefalopatía progresiva, la crónica y pues la idiopática, que representa el 15%, como ya nos había platicado Diana, que estas va a ocurrir en ausencia de una causa atribuible a otra cuestión. ¿Dale? Bueno, sobre la fisiopatología ya nos lo platicaron un poquito antes. Esta es principalmente y se ve mucho más remarcado en una alteración en el equilibrio entre la excitación y la inhibición neuronal. Como sabemos, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, va a ser el principal inhibidor el principal neurotransmisor inhibitorio y pues va a haber una disminución ya sea de su captación por los receptores o en su concentración. Y pues va a haber una activación del receptor de N-metil de aspartato, que es un neurotransmisor excitatorio del glutamato. Y nos dice que, como lo vamos a ver un poquito más en el tratamiento, me parece, en la fase aguda del estado epiléptico, que son dentro de los primeros 5 minutos, en esta fase aún es sensible a los agonistas de GABA, como las benzodiazepinas. Es por eso que es el periodo de venta en el que se deben de aplicar, porque pues esto aumenta que el receptor lo capte de manera adecuada, pero nos dice que a partir de estos 5 minutos que pasan, la función y el número de los receptores comienza a disminuir y esto provoca pues una resistencia a estas benzodiazepinas. ¿Dale? Bueno, y es por ello que nos decía que el tratamiento prehospitalario del estatus epiléptico debe ser rutina, porque tiene el potencial de prevenir principalmente la pérdida de receptores y la farmacoresistencia a las benzodiazepinas, que se va a administrar el tratamiento rápido y de la manera más eficaz posible, y que como ya habíamos mencionado, que
porque con la actividad convulsiva se provoca la pérdida de los receptores GABA, se debe administrar junto con la benzodiazepina un tratamiento con un mecanismo de acción diferente por si se llegan a perder estos receptores. Y que era importante que en la duración de entre 20 y 60 minutos del estado se produce una lesión y que esta va a tener relación o no con otras alteraciones sistémicas que pueda tener el paciente y que otros factores que pueden modificar el tiempo en el que sucede la lesión neuronal puede ser la edad, la duración del ataque y pues las enfermedades neurológicas que tuviera el paciente ya de antes. ¿Dale? Y bueno, esta tabla venía en el artículo y precisamente se las puse para que vieran que pues, hay mecanismos compensadores y que dentro de los primeros 30 minutos pueden estar intactos y después de estos mecanismos comienzan a fallar, que principalmente pues, es el aumento de glucosa y lactato y las necesidades de oxígeno y glucosa en el sistema nervioso central. Sistémicamente, como mecanismo compensador, va a haber una hiperglucemia y una acidosis láctica. Un aumento de adrenalina, noradrenalina, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión venosa central, puede haber taquiarritmia, arritmias, pero también es muy importante pues, para ver que un estado epiléptico no solamente tiene alteraciones neuronales, sino que puede afectar a todo el organismo. Por ejemplo, ya cuando los mecanismos compensatorios fallan, y como pueden causar edema pulmonar, hiporexia, hipoxia, hipotensión, falla cardíaca, falla hepática, renal, acidosis mixta, entonces todo el organismo puede ser afectado por esta entidad. ¿Dale? Bueno, los objetivos del tratamiento son un poco parecidos a los que nos mencionó Diana, es principalmente para mantener las funciones vitales y finalizar la crisis lo antes posible, tanto clínica como eléctrica, hacer el diagnóstico y tratamiento inicial de las causas que sean potencialmente mortales, por ejemplo, hay una hipoglucemia, intoxicaciones, meningitis, evitar recurrencias de las convulsiones y minimizar las complicaciones derivadas del tratamiento y pues siempre evaluar y tratar las causas subyacentes del estado epiléptico. ¿Vale? Y nos mencionaba que era importante que el diagnóstico y el tratamiento están muy relacionados en el estado epiléptico y por lo tanto se deben de llevar de manera simultánea y de forma inmediata porque pues aquí el tiempo propiamente es oro en la cuestión del daño neuronal. ¿Dale? Y el tratamiento se va a parecer mucho a lo que nos mencionó Diana, que las medidas generales se deben de aplicar dentro de los primeros 5 minutos y que sería en este caso evaluar la vía aérea, aspiración de secreciones, la lateralización de la cabeza, evitar una broncoaspiración con, por ejemplo, una sonda nasogástrica y en caso que se requiera, pues, y que esté indicado la intubación endotraqueal para mantener o evitar la depresión respiratoria. En respiración, pues, mantener la respiración y la saturación de oxígeno evaluada continuamente, que se reciba oxígeno suplementario en puntas o mascarilla con oxígeno de alta concentración y que en caso de ser necesario la ventilación con presión positiva, el CPAP o la ventilación mecánica pues se deben de aplicar. Y en circulación pues se debe tener una evaluación continua de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y asegurar un buen acceso venoso, que no sé qué preferencias deben de ser 2 vías venosas y principalmente también para obtener sangre para la analítica básica. ¿Vale? Bueno, y dentro de todo esto también nos dice que la elección de líquidos intravenosos depende principalmente del metabolismo y el estado glucémico del paciente. Por ejemplo, decía que si el paciente presenta una hiperglucemia, que ya vimos que es uno de los mecanismos compensadores, por el exceso de las catecolaminas, es preferible administrar suero salino fisiológico y que normalmente esta hiperglucemia no requiere tratamiento salvo en pacientes diabéticos y que si tenemos una hipoglucemia plasmática menor a 45 miligramos por decilitro o capilar menos de 50-60 miligramos por decilitro, debe ser corregida con bolos de glucosa y pues aquí nos ponía el método de administrarlo, que es en 2.5 mililitros por kilogramo de suero glucosado al 10% y B en un ritmo de 2 a 3 mililitros por minuto. ¿Dale?
Bueno, y nos dice que era importante también hacer un rápido estudio neurológico del paciente para la clasificación del estatus epiléptico, ver pupilas, evaluar la escala de Glasgow, alteraciones focales, posturales anormales, evaluar los signos meningios y la fontanela en caso de ser niños. La exposición, pues en este caso, ver si hay existencia o no de exantemas, hematomas, sepsis o signos de traumatismos. Y que era importante, como lo mencionó Diana anteriormente, hacer una historia clínica que permita ver antecedentes del paciente, si existen factores de riesgo, la descripción de cómo inició la crisis, las características, evolución y la duración hasta que llegó el paciente, si el paciente ha tenido traumas recientes o ha consumido o ha tenido el antecedente de una posible intoxicación, y que anulado todo esto, siempre debemos de revalorar la vía aérea, principalmente después de cada dosis de medicamento anticomicial, porque ya vimos que las benzodiazepinas, su principal factor de riesgo o evento adverso, pues es la supresión respiratoria. Cada 5 minutos cuando estén las convulsiones activas y cada 15 minutos después de la convulsión hasta que se recupere el nivel de conciencia adecuado. Dale. Y dentro de las pruebas complementarias, pues lo que les platiqué anteriormente, la analítica completa, perdón, que es la química sanguínea, la biometría hemática, pruebas de función hepática, electrolitos séricos, una gasometría, los niveles anticomiciales importantes. Si el paciente recibía este tipo de tratamiento, pues ver si en realidad tiene niveles adecuados o si el paciente dejó de tomarse el medicamento. Y pues en caso de que haya sospecha de una intoxicación, pues buscar los tóxicos más comunes. Y que se puede considerar la punción de líquido cefalorraquídeo para tinción de Gram y PCR si se sospecha de infección o no hay recuperación de conciencia después del manejo. ¿Dale? Y los estudios de imagen nos dice que estos se pueden utilizar dependiendo de la función o cómo se encuentra el estado clínico del paciente y la sospecha diagnóstica. Y pues nos dice que la TAC cerebral es adecuada en crisis focales, en traumatismos previos, una enfermedad neoplásica de base, sospecha de infección o hemorragia, y en pacientes lactantes. Y la resonancia magnética es cuando es un estado epiléptico refractario de mala evolución y propiamente en el seguimiento del paciente. Y el electroencefalograma nos dice que normalmente no se utiliza y no se debe utilizar porque esto puede retardar el tratamiento. Sin embargo, pues habrá ciertas indicaciones en las que sí se requiera. Por ejemplo, ya vimos el estatus epiléptico no convulsivo. Dale. Y pues aquí les puse la tabla que venía de los medicamentos, y es propiamente parecida a las que nos puso Diana, donde tenemos al diazepam y al midazolam como tratamientos de primera línea, donde el diazepam es intravenoso rectal y el midazolam es intranasal, bucal o IV, y pues que su principal complicación es la supresión respiratoria. Y como medicamentos de segunda línea tenemos a la feneteína, el ácido y al ácido valproico. ¿Dale? También tenemos al levetiracetam, al fenobarbital y la cosamida, que pues estos tienen diferentes contraindicaciones, efectos adversos y las ventajas, que normalmente alguna de las ventajas de estos medicamentos es pues la falta de la supresión respiratoria frente a las benzodiazepinas. ¿Dale? Y estos son los medicamentos que vienen en la guía de la práctica clínica. En la guía de la práctica clínica nos menciona de primera línea la tiamina, el diazepam, la fenitoína sódica y el valproato, principalmente. Y nos dice que cuando hay abuso de alcohol o de nutrición se recomienda la tiamina en 250 miligramos intravenosa y 50 mililitros de solución glucosada al 50%. Y bueno, dale una. Y el tercer escalón de tratamiento, pues es el coma, la inducción, después del fracaso de los fármacos de primera y segunda línea. Y en este caso, esta inducción de coma se necesita que se ingrese a la unidad de cuidados intensivos para que se revise estrechamente la función cardiorrespiratoria y electroencefalográfica. Y pues darle un soporte adecuado al paciente, ya sea respiratorio o hemodinámico.
Y nos dice que se debe mantener este coma inducido durante las 24 a 48 horas después de que se da el estatus epiléptico y ir reduciendo progresivamente hasta las 12 o 24 horas. Y que nos dice que siempre se debe mantener el fármaco antiepiléptico de segunda línea que se haya utilizado. Y dale una anterior. Y pues en la guía de la práctica clínica nos menciona los que se pueden utilizar como tratamientos de coma, el tiopental, el fenobarbital, el pentobarbital, el propofol y el midazolam con sus diferentes dosis. Dale. Otro, ok. Y ya por último, aquí tenemos pues un diagrama que me pareció muy importante. Aquí nos menciona, por ejemplo, del tiempo 0 a los 5 minutos se debe evaluar el ABCDE y ver las diferentes causas o complicaciones que pueda tener el paciente, como la glicemia, y poner el acceso venoso, en caso corregir la glicemia si está hipoglucémico y pues evaluar la historia clínica. En los primeros 5 minutos ya se debe de empezar a poner el tratamiento y ver qué vía se va a utilizar, si es vía venosa o si no se encuentra con ella, puedes evaluar si va a ser rectal, intramuscular o intranasal. Dentro de ya a los 10 minutos se debe de evaluar la segunda fármaco si no desistieron las crisis. Y nos dice principalmente que si en el segundo escalón de tratamiento no se tiene un acceso intravenoso, se puede optar por la vía intraósea y pues ya evaluar qué fármaco utilizar de segunda línea en caso, pues, según las indicaciones que tienen cada uno. Y pues ya el tercer escalón, a partir de los 30 minutos, pues inducir el coma con su ingreso a unidad de cuidados intensivos. Y pues siempre mantener un control de constantes vitales, diagnosticar y tratar la causa subyacente de y pues principalmente a partir del- de aplicar el coma inducido, pues hacer una revisión constante del electroencefalograma. Y creo que ya sería todo de nuestra parte. Muy bien. Está bastante completo. Yo creo que no hay necesidad de hacer muchos ajustes. Ahí nada más la intención es vigilar, ¿verdad? Y hacer diagnóstico diferencial temprano de una crisis convulsiva que no haya aparecido nunca para evitar que en un dado momento podamos tener, perdón, que vayamos a tener alguna complicación. Porque pues una crisis convulsiva de primera vez implica muchísimos factores de riesgo como se mencionaron ya. Entonces hay que estar pendientes y cuando llega el paciente convulsionando igual hacerle un destrostix porque muchos pacientes convulsionan por hipoglucemia. Los niños principalmente hacen ese tipo de cosas por hipoxia, entonces hay que estar pendientes de ellos. Las vías ya se mencionaron, los medicamentos también, los diagnósticos diferenciales y las etiologías. Yo creo que no hay más. Con eso tenemos, Marco. Muy bien, Doc. ¿Traen el siguiente tema? Sí, lo comparto. Ok. Ya se ve. Ahí. Está la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, nosotros vamos a hablar de meningitis. Pues para empezar, este es un síndrome clínico que va a ser caracterizado por la inflamación de las meninges. Esta inflamación ya puede ser por infección, ya sea bacteriana, viral o hongos, o puede ser por otros procesos como neoplasias, inmunológico o tóxico o traumático. Aquí en la fisiopatología, pues el agente va a ingresar del organismo por vías respiratorias y donde va a producir una consiguiente bacteriemia. Y posteriormente, pues esta va a llegar a lo que es el espacio subaracnoideo. Ya otra vía de entrada, pues podría ser por contigüidad, como en el caso de sinusitis, otitis o traumatismo craneal o cirugía. Bueno, entonces las etiologías pues va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, menor de un mes, los más frecuentes va a ser el estreptococo de grupo B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes. De 1 a 3 meses, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. De 3 meses a 5 años, también Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae B y Streptococcus pneumoniae. Ya de los jóvenes, bueno, de las personas menores de 50 años, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae.
Ya de los mayores de 50 años, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae y Bacillus gram-negativos. Y ya de los virales, pues va a ser más frecuente enterovirus, arbovirus, virus de herpes simple 1 y 2, virus de varicela zoster, virus de Epstein-Barr, parotiditis, adenovirus, parainfluenza, citomegalovirus, rubiola, VIH, con un mayor predominio en verano y otoño. Ya etiologías, pues dependiendo en situaciones especiales, como en pacientes con neutropenia, podría ser por enterobacterias, pseudomonas, Listeria monocytogenes, anaerovirus. Y si son pacientes con esplenectomizados, Streptococcus pneumoniae y patógenos encapsulados. Ya pacientes con enfermedades crónicas que son como inmunodeprimidos, por ejemplo con diabetes, insuficiencia renal, alcohólicos, cáncer. Estos pueden presentar enterobacterias, pseudomonas, Listeria monocytogenes, bueno, los que ya había mencionado. Y también los pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo, pues son más susceptibles a Streptococcus pneumoniae. Y en neurocirugía se corre el riesgo pues, de Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias y Propionibacterium. Ya en cuanto a factores de riesgo, pues es una edad de bimodal, de menores de 5 años y mayores de 60 años, también con bajo estudio socioeconómico, que viven en lugares confinados, presentar esplenectomía, alcoholismo, drogadicción, cirrosis, diabetes, algún defecto dural, ya sea como una fístula, un trauma craneal, una cirugía o algo congénito, una infección contigua, como sinusitis o otitis, contacto con paciente con meningitis y portador de válvula ventriculoperitoneal, también defectos inmunológicos y el cáncer. Como signos y síntomas, pues va a presentar principalmente lo que es fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental hasta en un 44%. Sin embargo, pues también pueden presentar dos de los siguientes síntomas, como cefalea, fiebre, y ya mencioné rigidez de la nuca o alteración del estado mental, que menor de 14 de Glasgow. También puede presentar crisis convulsivas, hasta el 25% de los casos, y el signo de Brudzinski y de Kernick. El Brudzinski pues es cuando flexionas el cuello y el paciente pues va a flexionar las rodillas. Bueno, los va a elevar. En el de Kernick es cuando flexionas la cadera en 90 grados y tratas como que de enderezar la pierna, pero pues no puedes porque ahí como que sientes una resistencia, rigidez. Ya algunos pacientes pueden tener clínica insidiosa o atípica con irritabilidad y rechazo a alimentos, afebriles y obnubilados, o los pacientes neutropénicos como pues su baja inmunidad. Esto va a tener manifestaciones más sutiles. Entonces, aquí lo importante es que pues, esta va a ser una emergencia médica, entonces va a depender mucho del tiempo de la enfermedad. Y aquí la mortalidad de la meningitis aguda bacteriana en adultos va a ser del 18-25%. Entonces, hay que hacer una rápida historia clínica, preguntando sobre la duración de la enfermedad y los antecedentes, y dándole exploración física y neurológica, dándoles estabilidad hemodinámica y haciéndole la escala de Glasgow, donde se evalúa pues 3 parámetros, lo ocular, verbal y motor. El diagnóstico se va a confirmar con lo que es la punción lumbar, pero debe ser cuidadoso porque esta punción puede dar un riesgo de herniación transtentorial en ciertas patologías. Entonces, por lo que a veces se recomienda hacer primero el TAC y luego ya la punción lumbar, cuando hay una elevación de presión intracraneal. Entonces, cuando está indicado el TAC antes de la punción, pues hay 6 criterios. Cuando hay presencia de crisis convulsivas en paciente inmunosuprimido, en donde hay signos de masa ocupante con papiledema, signos de herniación, postura de cerebración y déficit focal. Cuarto es alteraciones del estado de conciencia moderada severa con un Glasgow de menor de 10 puntos.
antecedentes de enfermedades del sistema nervioso central y un paciente mayor de 50 años. Entonces, las características del líquido cefalorraquídeo y la historia clínica del enfermo nos van a ayudar a orientar la posible etiología, las pruebas microbiológicas a solicitar y la actitud terapéutica adecuada. Ya 5% de las meningitis son estadios precoces con valores normales. Aquí la interpretación del líquido cefalorraquídeo pues, nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, si es bacteriana, por ejemplo, va a tener un líquido cefalorraquídeo con una presión alta, un aspecto turbio, con células de 100 a 10.000 polimorfonucleas y proteínas de 100 a 1000, con una glucorraquia pues, muy baja, a menor de 40% de glucemia. Ya en el caso de viral, de aguda viral, la presión puede estar normal o alta, el aspecto es claro, con menor de 300 células polimorfonucleares y proteínas de 60 a 700 y glucorraquia baja. Ya la meningitis fúngica, pues es una presión alta, una apariencia opalescente, con células de 50 a 300, proteínas de 60 a 700 y una glucorraquia baja. Luego la meningitis fúngica, pues también una presión alta, opalescente, de 50 a 500 células y de 100 a 700 proteínas y una glucorraquia baja. La meningitis carcinomatosa, pues es una presión también alta, pero aquí el aspecto ya es claro, turbio, con 20 a 300 células polimorfonucleares y atípicas y proteínas de 60 a 200 con una glucorraquia baja. Ya la hemorragia subaracnoidea, pues aquí va a ser una presión también alta, hemático, xantocrómico, pues del aspecto, y células pues van a encontrar hematíes y las proteínas de 50 a 1000 y una glucorraquia baja. Entonces pues ya depende mucho de las diferencias que encontremos. Y ya continúa mi compañero. Pues vamos a continuar con el abordaje general que se va a tomar en el departamento de urgencias y pues es como una integración de lo que nos estaba mencionando ahorita mi compañera. Pues lo primero es identificar forma temprana y dar el tratamiento a los pacientes que tengan meningitis bacteriana o sospecha de meningitis bacteriana. Y pues el segundo punto, pero no es menos importante, es identificar el organismo que está causando la infección. Y pues esto este análisis del líquido cefalorraquídeo es piedra angular del abordaje para el paciente. Si tenemos a un paciente que tenga la sospecha de meningitis bacteriana, pues primero hay que revisar, hay que evaluarlo, la vía aérea, su ventilación, la circulación, el tema de tener este, taquipnea, bradipnea o hipotensión, realizar el examen neurológico que nos comentó ahorita mi compañera en cuanto a la escala de Glasgow o si el paciente, pues como ya mencionó, tiene rigidez de nuca u otros signos neurológicos. Y también ver si el paciente tiene datos de choque o de coagulopatía. Si el paciente presenta estos signos, pues primero se tiene que estabilizar, corregir la coagulopatía, darle un antibiótico empírico y esteroides a dosis bajas. Si se indica la tomografía antes de la punción lumbar, pues se debe revisar si hay alguna masa intracraneal o algún dato que sea sugestivo de aumento de presión intracraneal. Si es así, pues no se debe realizar una punción lumbar. Si no está contraindicada punción lumbar, pues se debe realizar y se debe de evaluar si el líquido cefalorraquídeo es sugestivo o turbio. Se le debe de, y pues si el líquido cefalorraquídeo es normal, pues se tiene que reconciliar el diagnóstico. Al siguiente.
pues también se tienen que tener en cuenta las posibles complicaciones que pueda tener el paciente, que pueden ser sistémicas, neurológicas o, o hasta complicaciones por haber realizado una punción lumbar. En cuanto a las sistémicas, pues el paciente puede entrar en shock séptico, puede tener un síndrome de Waterhouse-Pearson, mm, CADH o entre otros. Y en cuanto a los neurológicos, pues como ya les comenté, el paciente puede tener hipertensión intracraneal, una crisis epiléptica, parálisis de nervios craneales, entre otros que están mencionados ahí. Y en cuanto a la punción lumbar, pues el paciente, este es lo importante porque pues el paciente puede empezar a presentar cefalea o síndrome meningio postpunción. También puede haber hematomas o hemorragias, que la misma punción lumbar causa una infección o una enación cerebral. ¿A la siguiente? Los criterios que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento del paciente, pues es que se atienda en la primera hora en la que está en la estancia del sistema de urgencias. Eh, Debemos de, como ya les comenté, pues analizar el líquido cefalorraquídeo si no hay una contraindicación de realizar la punción lumbar y administrar un antibiótico al que sea sensible la bacteria. También tener en cuenta pues, que el antibiótico pueda cruzar la barrera hematoencefálica y pues alcanzar su concentración suficiente para que sea bactericida. Tenemos que hacer una historia clínica pues, certera para saber si el paciente ha recibido antibiótico anteriormente. Y pues sí hay que guiarnos con la edad del paciente, con sus características, las circunstancias epidemiológicas, determinaciones pues, disponibles de urgencias y una atención de Gram o antígenos capsulares y patrón de resistencias en nuestro medio para iniciar un tratamiento empírico, el cual vamos a analizar en la siguiente tabla. El siguiente. Nuestra compañera nos mencionó que dependiendo de la edad, pues va a haber microorganismos que sean más frecuentes para los pacientes. Los pacientes que son menores de un mes, pues ya los mencionó mi compañera. Y también pues el tratamiento empírico va a ser igual a los pacientes que sean también de 1 a 3 meses, el cual va a consistir en ampicilina más cefotaxima o ceftriaxona. En cuanto a los pacientes que sean de 3 meses a 5 años, pues va a ser lo mismo, pero sin sin la ampicilina. Se le puede administrar cefotaxima, pues aquí va a variar más, ya que el paciente va a requerir de ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina. Y en cuanto si el paciente, pues, si el paciente presenta alergias, se debe de aplicar vancomicina más rifampicina. Y en cuanto a los adultos que ya son mayores de 50 años, también se debe hacer ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina y o rifampicina. También se les debe aplicar ampicilina, que esta puede ser con o sin gentamicina. También trimetoprim sulfamethoxazol. Y pues igual, si el paciente es alérgico a la penicilina, pues se deben de evitar estos componentes y pues la recomendación sería que fuera vancomicina más rifampicina más trimetoprim sulfamethoxazol o oxacino. La siguiente. Y pues tenemos que tener en consideración que pues va a haber ciertas comunidades en las que el neumococo puede ser resistente a la penicilina o las cefalosporinas de tercera generación. Y pues en esto siempre se debe de agregar la vancomicina hasta conocer los resultados de la sensibilidad, pues si se le realiza un antibiograma al líquido cefalorraquídeo. Y para los niños que no estén vacunados con hemofilus influenza, pues se les debe de añadir Astreonam. A la siguiente. También como nos mencionó mi compañera, pues va a haber algunos pacientes que estén en ciertas situaciones especiales en los que se debe
de considerar pues, un tratamiento diferente a antibióticos. Los primeros pues, serían los neutropénicos, en los que su tratamiento sería cefepime, más amicacina, más ampicilina o trimetoprim. Y también a esto se les puede agregar vancomicina. En una alternativa de tratamiento se le puede dar meropenem más ampicilina con gentamicina o trimetoprim. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, pues se le debe administrar levofloxacino más trimetoprim. En pacientes que estén esplenectomizados o que estén debilitados por una enfermedad crónica, el tratamiento a seguir va a ser ceftriaxona más ampicilina que también esa puede ser con o sin gentamicina, o en lugar de agregar una vancomicina. Y si el paciente pues, es alérgico a la penicilina, también es el mismo tratamiento que el anterior, que sería levofloxacino. Y para los pacientes que tuvieron una neurocirugía o un implante coclear, el tratamiento a seguir va a ser vancomicina más cefepime. Y pues una alternativa en lugar del cefepime sería el meropenem. ¿A la siguiente? Y en pues esta tabla estamos, analiza cuál es el tratamiento específico según la tensión de Gram que se le realice al líquido cefalorraquídeo. Si se detectan cocos Gram negativos, lo más probable es que sea necesaria meningitis, para lo que se va a utilizar ceftriaxona o cefotensible a la penicilina. Si es sensible, pues se le va a administrar penicilina G. Para los cocos gram positivos, que lo más seguro es que la gente sea Streptococcus pneumoniae, se va a utilizar también el mismo ceftriaxona o cefotaxima, pero se le va a agregar vancomicina, aparte de que se le tiene que agregar dexametasona. Para los bacilos gram negativos, va a ser igual también ceftriaxona o cefotaxima, y si se sospecha que es pseudomonas, se le tiene que administrar ceftazidima o cefepime con amicacina. Los cocos gram positivos se deben administrar ampicilina con gentamicina o sulfamethoxazol. Y para Staphylococcus se debe administrar vancomicina. Y si se sospecha que es Staphylococcus epidermidis, se debe añadir rifampicina. ¿Está la siguiente? También pues debemos de tener en cuenta este tratamiento de soporte o un complementario en el que debemos de estar vigilando enfáticamente la hemodinamia y la función respiratoria. También pues, debemos de darle al paciente un adecuado aporte hidroelectrolítico, así como antipiréticos y analgésicos si se creen necesarios. Y por último, pues también se le tienen que dar antieméticos. A la siguiente. Otro, otro apartado a considerar es el administrarle esteroides. Y pues, bueno, si están inflamadas las meninges, van a dificultar el paso de los antibióticos. Estos pues, deben de comenzar a administrarse durante el primer día de tratamiento y suspenderse al tercer o cuarto día. Se recomienda la dexametasona en una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo, 6 horas por vía intravenosa. Y pues también estos están indicados cuando si se sospecha que el organismo o se sabe que el organismo es Haemophilus influenza. Cuando es mayor la pleurocitosis en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo si esta es mayor a 1000 células por milímetro cúbico, y, y cuando existe deterioro de la conciencia del paciente. De la siguiente. Ahora sí, para el tratamiento de la hipertensión
hipertensión intracraneal, pues se recomiendan colocar la cabecera a 30 grados de elevación, esto como parte de las medidas de un tratamiento de soporte y complementario. También debemos agregar algunos diuréticos o algunos agentes hiperosmolares, sobre todo como el manitol, al 20%. Se puede agregar una dosis de 1 gramo por kilogramo intravenoso en 15 a 20 minutos. Y seguido, pues si es necesario, se puede agregar de 0.25 gramos kilogramo cada 4 horas, pudiendo repetirse hasta 2 veces. Siguiente. En cuanto a las crisis epilépticas se llegaron a presentar, tenemos como una alternativa la difenilhidantoína en dosis iniciales de 18 miligramos kilogramo, seguido de 2 miligramos kilogramo cada 8 horas. Esto por vía intravenosa, claro, diluido en su suero salino al 9%, a una razón de unos 50 miligramos por minuto. También hay que vigilar, como siempre, todos los signos vitales en el paciente que presenta la crisis epiléptica. Siguiente. Ahora, hay que, después de tener a nuestro paciente ya confirmado con alguno de los diagnósticos, tenemos que hacer una indicación de profilaxis para los contactos que haya tenido. Hay 2 tipos de contactos íntimos o diarios, que son estrechos del paciente, y los que se dividen en los convivientes del mismo domicilio y los que no son convivientes. Los convivientes se engloba, por decir, las familias, el familiar, compañero de guardería o de habitación, los compañeros de clase, escuela, profesores, y hasta el servicio van a correr un riesgo y tendrán que ir a un servicio de medicina preventiva o sanidad. Y los no convivientes, que hayan tenido un contacto muy próximo y repetido, pero pues más o menos unas 4 horas al día, o que hayan dormido en la misma habitación en los últimos días, 10 días antes, o que hayan tenido contactos con secreciones. Aquí hay que tener en cuenta que el personal sanitario que haya tenido también contacto con el paciente, sobre todo con secreciones nasofaringeas del enfermo o con líquidos cefalorraquídeos, que mientras se realizó la punción o la manipulación van a tener que tener una indicación de profilaxis. En caso de que se sospechara la meningitis por influenza, por influenzae, se dará una profilaxis a los contactos convivientes o muy frecuentes o íntimos en mayores de 5 años no vacunados o ya sea familiares y de guardería. Y en los adultos y niños mayores de 6 años, solo si conviven con otros niños no vacunados también contra la influenza, trabajan con niños de esta edad, como los maestros. Siguiente. Aquí en esta tabla pues tenemos las indicaciones de profilaxis por meningitis aguda bacteriana. Se puede optar por rifampicina, va a ser de elección para niños, y la dosis en adultos va a ser de 600 miligramos cada 12 horas vía oral durante 2 días. Esta va a estar contraindicada en pacientes que sean gestantes o con alguna enfermedad hepática severa, alcoholismo o la misma hipersensibilidad a la rifampicina. Se puede también utilizar ceftriaxona, 250 miligramos como una dosis única intramuscular. Esta va a ser de elección para mujeres embarazadas y pues todo lo que esté contraindicado para la rifampicina pues entraría con ceftriaxona. Y la otra también podría ser la ciprofloxacina, de 500 a 750 miligramos vía oral, dosis única, y esta no se puede usar en embarazadas. En caso de que sea meningitis influenzae, se puede utilizar rifampicina, igual que el de primera elección en meningocócica, una dosis de 600 miligramos al día durante 4 días, en dosis única diaria por vía oral. ¿Entiendes? En las meningitis subagudas, estas se caracterizan por una duración de 3 a 7 días hasta 3 semanas, o más de 4 semanas ya sería crónico. En caso de no poder diferenciar de una subaguda, se va a tratar como una aguda y como tal.
Cuando es claramente subaguda o crónica, pues se debe realizar un TAC, una resonancia magnética, antes de realizar la punción lumbar. Siguiente. Las causas más frecuentes de las meningitis subagudas encontramos con la tuberculosis, bueno, pues hablando de la tuberculosis meningitis en un 40%, o la meningitis aguda bacteriana. También tenemos patógenos como la brucelosis, enfermedad de Lyme, criptococosis, sífilis, leptosoriosis y otras. Se descarta si procede algunos procesos no infecciosos también, como la meningitis carcinomatosa, ya tendría que ver otro mecanismo, alguna diseminación meningia de alguna otra neoplasia o una enfermedad de origen inmunológico, y la meningitis linfocitaria benigna o la crónica idiopática. También pueden actuar como subagudas, que no tienen nada que ver con infección. Para el tratamiento de las subagudas, en caso de una meningitis aguda bacteriana, pues tenemos los mismos criterios que se manejaron para anteriormente. En caso de una que sea por brucela, pues vamos a optar por la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas vía oral o intravenosa, agregándole la rifampicina con 600 miligramos al día vía oral o vía IV, o gentamicina. En caso de la enfermedad de Lyme, nos vamos por la ceftriaxona con 2 gramos IV cada 12 horas, y la meningitis tuberculosa, pues inicia el tratamiento con isoniazida, rifampicina, y ese viene siendo piracinamida. Sería con esos con los que sí, ya por la meningitis tuberculosa. Y siguiente. Para las indicaciones de un ingreso hospitalario de un paciente con alguna meningitis, pues principalmente pues el diagnóstico que se haya establecido. También puede ser una mala observación, mala evolución en observación de algún paciente con una meningitis aguda viral confirmada, una meningitis aguda viral en un enfermo inestable o con algún condicionante clínico que impida la alta, ya sea que esté manifestando vómitos, alguna intolerancia oral o mareo, sigue siendo criterio para mantenerlo ingresado o ingresarlo. Alguna meningitis aguda con líquido cefalorraquídeo no concluyente, se tendría que ingresar hasta recibir los resultados del cultivo u otras pruebas microbiológicas que se decidan realizar. Hay que valorar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos cuando existe algún deterioro neurológico o una disminución de la conciencia, en cuanto se presenten crisis convulsivas, algún choque séptico o patologías como coagulación vascular diseminada o los signos de hipertensión intracraneal. Todos esos van a ser indicaciones para cuidados intensivos. Siguiente. Y aquí tenemos un mapa conceptual donde nos dice que primero tenemos al paciente con un síndrome meningio, tenemos la sospecha de la meningitis, tenemos que hacer una valoración hemodinámica y respiratoria. Procedemos con la historia clínica, su exploración física y neurológica sobre todo, y de aquí podemos decidir si sospechamos de alguna hemorragia subaracnoidea o algunas otras causas de síndrome meningio, o si sospechamos ya de la meningitis aguda. En caso de la hemorragia subaracnoidea, pues nos vamos inmediatamente por estudios de gabinete como la TAC craneal. La TAC craneal nos puede dar un diagnóstico confirmatorio de la hemorragia, pues hacemos un ingreso. Si la TAC es normal, ahora sí nos vamos a una punción lumbar, donde podemos encontrar el líquido cefalorraquídeo xantocrómico y hacemos un diagnóstico confirmado y de nuevo el ingreso. O podemos encontrar un líquido cefalorraquídeo, o podemos valorar un líquido cefalorraquídeo de otra manera, donde encontramos, por decir, un perfil purulento, y nos vamos a establecer un diagnóstico y el tratamiento que vimos en las tablas anteriores, dependiendo de lo que encontremos. Y pues este paciente ingresaría a un aislamiento y valorar las profilaxis de los contactos que haya tenido. Por el otro lado, si sospechamos la meningitis aguda inmediatamente, pues
Podemos hacer una punción lumbar inmediata, si es que está indicada o contraindicada. Aún así vamos a iniciar la primera dosis de antibióticos según las recomendaciones de las tablas. Esto nos vamos a basar en la edad del paciente para poder ver algún antibiótico que le pueda ser más efectivo. Después hacemos la punción lumbar e igual valoramos el líquido cefalorraquídeo y vamos viendo hacia dónde se va, si es viral bacteriana o viral o bacteriana. De aquí que otra cosa. También podemos valorar el líquido cefalorraquídeo y encontrar un perfil linfocitario con glucurraquia baja, igual, se va a un ingreso y un tratamiento estimado. O también puede encontrar el líquido cefalorraquídeo normal, en el cual tendremos que explorar algunos otros diagnósticos. Siguiente. Y pues ya sería todo de nuestra parte. Muy bien, yo creo que está igual bastante completa. La realidad es que en el caso de meningitis, pues lleva mucha situación de antibiótico terapia, de vigilar qué se va a hacer, de que las cosas realmente sean hechas de la manera más correcta posible, ¿verdad? Para que no haya ningún error a la hora de estar haciendo el tratamiento, porque la mayoría de las veces pues nos vamos con empírico desde el inicio, porque no tenemos algo pues que nos sustente las cosas del diagnóstico, entonces va a haber que tener muchísimo cuidado a la hora de hacerlo y darle profilaxis, como se decía ahorita, los contactos. En las salas de urgencias casi siempre le dan profilaxis a todo el equipo. Así es como se maneja esto. No sé si hay algo más, Marcos. No, creo que es todo lo que traemos hoy. Ok, adelante pues.